19 de marzo de 2023, cuarto domingo de Cuaresma. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1, 6 y 7 y 10 y 13. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14, y el Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 1, del 6 al 9, del 13 al 17 y del 34 al 38. Como hacemos cada semana, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1, 6 al 7 y 10 al 13. Del capítulo 16 del primer libro de Samuel hasta el segundo libro de Samuel, capítulo 5, encontramos materiales de una saga conocida como la subida al trono del rey David. En estos materiales se mezclan datos históricos y leyendas para darnos una imagen cálida de quien sería rey de Israel y sucesor del rey Saúl. David es uno de los grandes personajes que definen el camino de Israel. Su genio militar solo es sobrepasado por su habilidad política. Es un personaje multifacético, es guerrero y es pastor, es músico y es capitán. Y porque su impronta sobre la formación de Israel como nación independiente fue muy honda, muy pronto se reunieron materiales diversos sobre su persona y creció la idealización de su figura. Así que no resulta fácil determinar cuáles son los datos históricos y cuáles corresponden más bien a un proceso de memoria colectiva elogioso y con proclividad a la fantasía. Pero un mensaje religioso queda, sin embargo, claro. La elección de David y su subida al trono es parte del proyecto divino de salvación para Israel. Precisamente nuestro texto que narra la elección de David mientras Saúl es todavía rey, unido al texto de la profecía de Natán en que se reafirma la elección de Dios sobre la descendencia de David, testimonian esta salvación de Dios que en medio de una vida llena de vicisitudes va conduciendo la historia para lograr el progreso y la estabilidad de su pueblo elegido y de su monarca. La historia de la aparición de la monarquía en Israel no es tersa. El primer libro de Samuel, capítulo 8, nos narra la decisión del pueblo de tener un rey y cómo Dios interpreta esa solicitud como una afrenta personal. La elección de Saúl, por tanto, tiene ya la impronta esta desde el inicio. Dios ha accedido de mala gana a la petición del pueblo y lo ha hecho solamente después de advertirles las consecuencias negativas de concentrar todo el poder en una sola persona. La reacción de Dios es coherente con los prodigios que ha realizado en favor de su pueblo al sacarlo de la esclavitud de Egipto para que fuera una comunidad de hombres y mujeres libres con poder compartido. La petición de un rey aparece como una concesión divina, pero no como el reflejo de su voluntad. El pasaje que hoy leemos como primera lectura es la primera aparición de David en el libro sagrado. Saúl ha sido descalificado por Dios ya en el capítulo 15. De manera adelantada, Samuel es enviado para ungir al que recibiría el beneplácito de Dios para ocupar el trono que Saúl dejará en el futuro. David es todavía un jovencito. A diferencia de Saúl, cuya elección fue obra de los israelitas, Dios asume ya la tradición monarca y dispone todo para que el rey sea seleccionado por Dios mismo. La aparición anticipada de Eliab, el hijo mayor de Jesé, permite al escritor sagrado recordar, en contraposición a las costumbres del modelo patriarcal de familia propio de ese tiempo, una de las constantes en la intervención divina, la elección del más pequeño por encima de sus hermanos mayores. La buena presencia de Eliab y su alta estatura queda descartada. La enseñanza sapiencial del relato queda evidenciada. Dios, a diferencia de los hombres, no se fija en las apariencias, sino en los corazones. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Pablo conoció Éfeso en su segundo viaje apostólico, como nos cuenta Hechos 18, 19.
pero fue en su tercer viaje cuando permaneció largo tiempo en este puerto, cuya importancia lo hizo ser nombrado capital de la provincia romana de Asia. Pablo permaneció en Éfeso cerca de 3 años, como testimonia Hechos 19:10 y Hechos 20:31, y fue uno de los epicentros evangelizadores del apóstol, además de ser el lugar desde el cual escribió varias de sus cartas más importantes, probablemente la primera carta a los Corintios, Gálatas y la carta a los Filipenses. La comunidad cristiana de Éfeso, fundada por Pablo, estaba formada por creyentes de procedencia pagana. Aunque puede decirse que fue Pablo el que hizo nacer y crecer esa comunidad, es también cierto que a su llegada se encontró ya con algunos discípulos que habían abrazado la fe en Jesús como Mesías, aunque solamente hubieran recibido el bautismo de Juan. Pablo los bautiza en el nombre de Jesús y comienza después un despliegue evangelizador que convirtió a Éfeso en una comunidad reconocida y floreciente. Los principales especialistas consideran la carta a los Efesios como escrita por algún discípulo de Pablo. Los temas de la carta son propios de cristianos de la segunda generación. La venida del Señor ya no se espera de manera inmediata. La iglesia se entiende como única y universal, más allá de las comunidades concretas. Y finalmente, la disputa entre cristianos que vienen del judaísmo y del paganismo parece ser ya cosa del pasado. Los destinatarios de la carta son sin duda de origen pagano en su totalidad. El pasaje que hoy escuchamos queda dentro de la sección exhortativa de la carta, invitando a los miembros de la comunidad a tener una conducta digna del nombre que han recibido. Pablo invita a la renovación interior y a un nuevo modelo de conducta que practique las virtudes de la verdad y la mansedumbre, rechace la mentira y el enojo e incentive el trato respetuoso y la compasión. En este marco, el autor de la carta utiliza la contraposición entre luz y tinieblas. No es la primera ni la única vez que Pablo usa estos símbolos. Aparecen también en Romanos 2:19, Romanos 13:12 y 2 Corintios 4:6. Luz y tinieblas aparecen como dos potencias capaces de dominar al discípulo. Para invitar a los cristianos a compartir la misma naturaleza iluminadora de Jesús, Pablo los llama a la congruencia. Antes eran tinieblas, ahora son luz. Deben vivir, por tanto, como hijos de la luz. El resplandor de los cristianos, que garantiza su función misionera, es el ejercicio de las virtudes: bondad, rectitud, verdad. La luz pone al descubierto una vida dedicada al bien. La oscuridad cubre con su secreto las obras del mal. Al final del pasaje, Pablo cita un texto que posiblemente pertenezca a un antiguo canto cristiano de alabanza, parte probablemente de una liturgia bautismal. Es un llamado a despertar del sueño. El autor supone que este canto es conocido por la comunidad, al grado que no se siente en la necesidad de revelar su origen. Esta cita cierra con broche de oro un párrafo dedicado a la reflexión sobre luz y tinieblas. Quien duerme en la muerte está llamado a levantarse para contemplar la luz. Álzate y resplandece porque viene tu luz, decía ya Isaías 51:17. Solo que esta vez la luz es el mismo Cristo. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 9, versículo 1, versículos del 6 al 9, del 13 al 17 y del 34 al 38. Último de los 4, el Evangelio de San Juan es, a pesar de su originalidad literaria, un verdadero evangelio. Quiere despertar en el destinatario la fe en el Jesús que anuncia, y lo hace presentando la fe y el seguimiento de Jesús como un desafío radical para cada persona. Ante Jesús, todos tenemos que definirnos. El desafío, como hemos dicho, es radical porque la definición es absoluta. O se está a favor o en contra. O se cree en Él y se le entrega la vida, o se le rechaza. Ante el Jesús del cuarto evangelio no hay medias tintas. Uno de los elementos que caracteriza el cuarto evangelio es su dimensión simbólica. Aunque subraya desde sus primeras líneas el misterio de la encarnación en Juan 1:14 y se refiere a Jesús usando verbos como tocar, palpar, masticar, la realidad más honda del evangelio solo se despliega a través de símbolos. En el mundo simbólico del Antiguo Testamento, el autor del cuarto evangelio se mueve como un pez en el agua. Luz, bodas, vino, agua, comida, pastor, palabra, son solamente algunos de los símbolos preferidos que Jesús refiere a su propia persona.
En la sección conocida como el libro de los signos, que abarca de los capítulos 2 al 12, Juan diseña 3 bloques. El primero contiene 2 señales realizadas en Caná, capítulos del 2 al 4. El segundo bloque, capítulos del 5 al 10, está caracterizado por la participación de Jesús en 4 fiestas judías: Pentecostés, Pascua, la fiesta de las tiendas y la celebración de la dedicación del templo. En cada una de estas fiestas, Jesús realiza un signo y mantiene disputas con sus enemigos. El tercer bloque, capítulos 11 y 12, apunta con la resurrección de Lázaro al misterio de la crucifixión y resurrección del Mesías. Es del segundo bloque que está arrancado el pasaje que se proclama en este cuarto domingo de Cuaresma. El marco del signo que Jesús realizará es el de la fiesta de las tiendas, fiesta de las chozas o de los tabernáculos, y ya se anuncia desde los primeros versículos del capítulo 7. Esta fiesta, llamada en hebreo Sukkot, es una de las 3 grandes fiestas que debían ser celebradas por todos los varones judíos con una peregrinación al templo de Jerusalén, según manda Deuteronomio 16:16. Habiendo sido originariamente una fiesta agrícola que acompañaba la cosecha, ya en tiempos de Jesús había adquirido un significado religioso para conmemorar la peregrinación de los hebreos por el desierto al salir de Egipto rumbo a la tierra prometida. Entre los ritos que acompañaban la fiesta, nos interesa la peregrinación a la piscina de Siloé, a donde se llevaba agua para pedir por la fertilidad de la tierra en la próxima cosecha. El agua se convirtió, como vimos el domingo pasado, en un símbolo del Espíritu. Otro rito era el del encendido de las grandes antorchas en el patio de las mujeres del templo de Jerusalén, en recuerdo de la columna de fuego que iluminaba con su luz el peregrinar por el desierto. De manera que agua y luz son componentes esenciales de esta fiesta. En este marco, y después de una áspera discusión con los fariseos, que terminó con un intento de exterminarlo a pedradas, Jesús abandona el templo para escapar de sus perseguidores. Entonces se encuentra con un ciego de nacimiento. Todo el capítulo 9 nos trae este relato y sería muy conveniente que lo leyéramos completo. La curación del ciego, realizada con una técnica que usaba saliva y lodo, implica una visita a la piscina de Siloé, la misma que se usaba para la peregrinación de la fiesta judía, y se cuenta en unos pocos versículos, los primeros 7 versículos del capítulo 19. Todo el resto del capítulo es la narración de las consecuencias del milagro que Jesús realiza, tanto para el ciego curado como para su familia y para los enemigos de Jesús. Contado casi como un drama para ser representado, el relato va presentando las actitudes interiores de los protagonistas. Los discípulos, que anclados en la teoría de la retribución, no entienden la naturaleza de las enfermedades que se traen ya de nacimiento. La inquietud en los vecinos del ciego, que pedía limosna en el templo y que después lo ven curado. La acusación farisea, que sin negar el prodigio quiere desviar la discusión hacia la observancia del sábado. El temor de los padres, que no quieren meterse en problemas y que parecen no alegrarse de la curación de su hijo. Jesús, en cambio, parece ceder su protagonismo a un gozoso ciego que con fina ironía se enfrasca en diálogos con los judíos incrédulos. La teoría de la retribución, los sanos son bendecidos por Dios, los enfermos algo deberán estar pagando, es una teoría que Jesús supera. El sentido último de salud y enfermedad no es el premio o el castigo de Dios, sino su glorificación. Y la gloria de Dios, nos dirá después San Ireneo, es la vida plena de todas las personas. Por detrás del milagro se insinúa la dimensión simbólica de luz y tinieblas, adelantada ya en la segunda lectura. Los diálogos del ciego ya curado nos revelan cómo la recuperación de la vista física es solamente un signo de su proceso de iluminación interior. Resalta la progresividad de los títulos con los que se va refiriendo a Jesús. Primero dice, es un hombre, capítulo 9, versículo 11. Es un profeta, capítulo 9, versículo 17. Es alguien que viene de Dios, capítulo 9, versículo 33. Y finalmente lo proclama como Mesías, es el Señor, capítulo 9, versículo 38. Por otro lado, como segunda voz en una colorida sinfonía, se dibuja el proceso de endurecimiento de los enemigos de Jesús. Se niegan a creer, 9:16, y se dividen entre ellos en su interpretación del hecho milagroso.
2 descalificaciones se presentan como certezas. Nosotros sabemos que este es un pecador. Y el proceso deriva en una andanada de insultos dirigidos contra el ciego que se les ha enfrentado burlonamente y concluye con su expulsión. Estos 2 procesos le permiten al autor del cuarto evangelio concluir con 2 momentos claves: la postración devota del ciego de nacimiento ante Jesús, a quien ve por primera vez y le proclama su adhesión, y las palabras finales de Jesús, que en un juego de contraposiciones son la conclusión teológica de todo el conjunto narrativo. Jesús ha venido para que los que no ven recobren la vista y para que los que creen ver presuntuosos queden ciegos. La Pascua cristiana, a la que nos prepara el tiempo de Cuaresma, es una fiesta bautismal. Los signos de la fiesta judía de las tiendas están presentes también en la liturgia bautismal: agua y luz. El relato de la curación del ciego de nacimiento tiene también un mensaje para quienes, trasladados de las tinieblas a la luz admirable de la salvación por el bautismo, queremos vivir y permanecer como hijas e hijos de la luz. Hasta aquí los comentarios de este largo evangelio. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un segundo repaso atento, pausado de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.